Bien, en la clase de hoy vamos a hablar de otro fenómeno. ¿Se acuerdan que la clase pasada, sí, vimos que la luz como una onda presentaba el fenómeno de interferencia? ¿Mm? Y eso lo, lo pudo demostrar Young. Y por eso es importante Young. Hoy vamos a hablar de la difracción. La difracción es otro fenómeno ondulatorio que se describe, que aparece cuando vemos luz. Cuando vemos en general radiación, y es en esencia el responsable de por qué nosotros podemos escuchar radio dentro de nuestras casas. Ustedes calculo que todo el mundo tiene radio en su casa. Antes no había internet, así que escuchábamos radio en general, y gracias al fenómeno de difracción nosotros podíamos escuchar la radio. Ahora vamos a ver qué es la difracción, y después vamos a ver, bueno, ya que está la difracción, ¿sí? Vamos a hablar de cuando aparece en forma conjunta la difracción y la interferencia. Y vamos a aplicarlo generalmente a luz. Empecemos con la difracción. Para entender el concepto de difracción necesitamos tres cosas, tres elementos. Algo que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Cuando vimos ondas mecánicas. ¿Se acuerdan que yo tengo un generador? Este generador emite una perturbación que viaja con velocidad constante, ¿se acuerdan? Este dibujito nosotros lo vimos cuando vimos Doppler. Estos círculos son lo que dijimos, lo llamamos frente de onda. Son aquellas superficies de fase constante. Por ejemplo, esta fase puede valer pi, 2pi, 4pi. Toda esta superficie tiene valor 4pi. ¿Sí? Esta es la fase en esta superficie, vale 2pi. La fase en esta superficie vale pi. Y cuando se va moviendo, estas superficies se expanden alejándose del generador a velocidad constante, y la distancia entre dos frentes de onda consecutivos es una longitud de onda. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Doppler. Después, cuando trabajamos con óptica geométrica, también vimos el concepto de rayo, que son las líneas perpendiculares a los frentes de onda que se alejan del generador. Bien, estas son dos cosas que vamos a necesitar, pero vamos a necesitar algo más, que es lo que se denomina el principio de Huygens. Huygens, estudiando las ondas mecánicas, se dio cuenta de que cuando la perturbación llegaba a un punto del medio, ese punto del medio se comportaba como un generador secundario. Y entonces, cuando un frente de onda llega a un punto, este punto se comporta como un generador que copia el movimiento del generador original allá lejos y hace tiempo. El movimiento de este punto del medio, ¿sí?, produce una onda, pero cada punto que fue excitado por la onda en un tiempo anterior también puede producir una onda. Entonces uno puede armar mediante esta forma, ¿sí?, cómo va evolucionando el frente de onda. Entonces, si tengo un frente de onda plano, un cierto tiempo delta t después, este punto se comportó como un generador, y acá ven cómo es la onda que produce ese generador. Este punto que está al lado produce otra onda, ¿sí?, esta onda, y entonces lo que vamos a ver es en definitiva la superposición de todas las ondas. Como esto es un continuo, la superposición me va a dar este frente de onda. ¿Qué significa eso? Que el frente de onda que llegó acá fue absorbido y reemitido, y ahora esta perturbación está acá. Entonces mediante el principio de Huygens, uno siempre puede ver cómo es que va evolucionando las ondas. Es simplemente una forma de poder, gráfica, de poder ver cómo es que va evolucionando. Gráfica, pero conceptualmente es muy importante, ¿sí?, que cada
punto del frente de onda, cada punto del medio o del espacio, funciona como un nuevo emisor. Y lo que uno ve es la superposición de todo. Ok, entonces ahora veamos lo que es difracción. En esta imagen lo que tenemos es un frente de onda plano que llega a un tabique. Como pueden ver, la onda que llega acá se refleja y vean que acá tenemos una superposición. Sí. Y por otro lado, vean que la onda que viene por acá pasa lejos, pero lo que es interesante es, ven, acá en esta zona hay ondas. Es decir, que la energía que venía por acá, la perturbación que venía por acá, se la ingenió para rodear el obstáculo. ¿Sí? Esto que está acá es el fenómeno de difracción. Es el fenómeno responsable. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Podemos ver qué diferencia hay entre las partículas acá y acá, en esta región. Y que vean, acá cuando viene la onda, emiten, cada uno se convierte en un emisor secundario, ¿sí? Y cuando los superpongo, el frente de onda no se distorsiona. En cambio, cuando estoy acá, ¿sí? Ese punto emite ondas esféricas. Entonces, al emitir ondas esféricas y no haber ninguno por acá que emita ondas esféricas, entonces la superposición, vean que no se va a anular, como pasa bien acá, ¿sí? Piensen acá qué es lo que sucede y acá. Entonces van a ver que estas onditas, ¿sí? Viajan como si hubiese un generador esférico acá, solito. Entonces esto, ¿sí? Es lo que se conoce como fenómeno de difracción. Cuando la luz llega, o una onda llega a un obstáculo, ¿sí? Ok, o apertura, resulta que cada punto de los bordes se comporta como todos los puntos se comportan como un emisor y resulta que hay una superposición que muestra que que la onda, ¿sí? Dispersa su energía, no, se tuerce, básicamente, ¿sí? Y de forma tal de que nosotros encontramos que detrás de un obstáculo hay energía, hay onda, hay perturbación cuando la velocidad de propagación de la energía era así, ¿sí? Iba para allá la energía. Y ahora tengo energía que está viajando en esta dirección. Y no hay un cambio en el medio, ¿sí? No hay un cambio como hacíamos en el índice de refracción en la velocidad de la onda para provocar, ¿sí? Que se desvíe la energía. Sin embargo, ¿sí? Acá tenemos energía. Llega energía. Bien, esto es un obstáculo. Ven, acá esta es una imagen de una pelota que está iluminada por una onda. ¿Sí? Es una esfera, una onda. Y ven cómo es que se forma, ¿sí? Cómo se altera este, esta onda que llega a la esfera. Vean que la esfera es opaca, ¿sí? Así que todo el efecto está producido acá en los bordes. Este es el efecto de borde. ¿Qué sucede? Bien, ¿cómo es que esto apareció? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos explicar? Vamos a plantearnos en el experimento básico, ¿sí? De difracción, que después vamos a explicar, bueno, matemáticamente cómo es. ¿Cuál es el experimento básico? Es que yo tengo un frente de onda plano y acá tengo un pequeño agujerito, ¿sí? Acá está el tabique. En vez de ser infinito, es un pequeño agujerito. Ustedes pueden ver, ven que acá hay ondas, acá hay ondas. ¿Cómo que podemos explicar que se dispersa? Y usando el principio de Huygens, este es el esquema fundamental. ¿Sí? Cada punto del frente de onda, cuando viene el frente de onda, cada punto de la abertura se comporta como un emisor de ondas. Y lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Es la superposición de todos los frentes de onda secundarios que fueron emitidos en el mismo instante de tiempo.
Todos estos. Entonces vean que vamos a tener un frente de onda plano frente a la ranura, entonces se va a viajar la energía en la misma dirección que el incidente, pero acá voy a tener flujo de energía en esta dirección, que no es la dirección incidente. Y acá voy a tener flujo de energía en esta dirección. Entonces nosotros vamos a ver una distorsión de los frentes de onda. Obviamente toda la energía que pasa por acá, ¿sí?, va a distribuirse a lo largo de este frente de onda, pero no con la misma intensidad, ¿sí? No con la misma distribución. Acá, ven, acá voy a tener una cantidad de energía y acá obviamente voy a tener una cantidad menor de energía. Acá va a haber una distribución de energía en este frente de onda, no va a ser de intensidad constante. Este frente de onda va a tener una gran intensidad acá y una menor intensidad laterales. Y después vamos a ver que no solamente así, sino que encima tiene un patrón bien definido como se muestra acá. ¿Sí? Vean que acá hay un patrón, no solamente se emite energía, digamos, se desvía la energía, sino que también hay una distribución de energía, de esa energía. Bien, esto es para poder entenderlo. Vamos a hablar ahora de la persona que hizo de esto, ¿sí?, una ciencia y un negocio. Vamos a hablar de Fraunhofer. Fraunhofer es un alemán que, si bien estudió en un óptico, perdón, no es un óptico, estudió óptica, ¿sí? Es un chico que a la edad pequeña se le cayó un edificio encima, fue rescatado por el emperador de su momento, que le dio las chances, ¿sí?, para que estudiase óptica. Y él, bueno, primero hizo los primeros, se dio cuenta del fenómeno de difracción a través de una ranura y consiguió explicarlo. Después inventó el espectrómetro, o sea, un instrumento que permite descomponer la luz. Se puso a analizar la luz del sol. Y entonces, ustedes si ven los espectros del Sol, lo primero que van a encontrar son las líneas de Fraunhofer, ¿sí? Bueno, él fue el primero en darse cuenta de que eso tenía que ver con la estructura de la materia. Relacionó los espectros luminosos con la estructura de la materia, cosa que vamos a ver en la próxima clase. Y después, bueno, revolucionó la óptica alemana y de hecho Alemania fue, la tecnología óptica alemana fue cabeza mundial hasta el siglo XX, la óptica alemana, ¿sí? Y todo gracias a Fraunhofer, un solo hombre, ¿sí?, rescatado de un edificio. Bien, veamos qué es lo que hizo Fraunhofer. Fraunhofer mostró el siguiente experimento, que obviamente no tenía un láser, ¿sí?, pero con un láser que da un puntero láser se ve muy bien. Una fuente de luz, acá le pone una máscara que simplemente es una placa opaca con una ranura horizontal. Una sola ranura. Una sola ranura. A una cierta distancia, grande, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa eso, grande, puso una pantalla. Si la distancia es lo suficientemente grande, ustedes van a ver esto. Van a ver esta imagen sobre la pantalla. En vez de ver el punto, ¿sí?, el círculo del puntero, lo que van a ver es esta imagen, una zona intensa, gruesa, y después zonas menos intensas laterales. Esto lo hizo con una ranura, pero después, ¿sí?, lo hizo con un pelo.
¿tá? No solamente esta imagen se ve con una ranura, sino que ustedes en vez de la ranura ponen un pelo y dejan abierto del otro lado, o sea, reemplazan la ranura por un pelo y sacan la placa esta, ¿sí? Y van a ver exactamente la misma imagen, ya sea una ranura, ya sea un pelo. Obviamente tiene que tener condiciones, esta ranura tiene que ser estrecha, comparable con la longitud de onda de la luz incidente. Vamos a ver cuán comparable es. ¿Sí? A ver, yo les digo un puntero. Los punteros generalmente son punteros los que se pueden conseguir, o pueden tener ustedes en su casa, son punteros láser de color rojo, que son alrededor de 630 nanómetros de longitud de onda. El pelo tiene alrededor de 10 micras, ¿tá? O sea que la centésima de milímetro. 100 micras, la décima de milímetro. Entonces, ustedes pueden ver que una abertura de la décima parte de milímetro ya va a tener les va a producir para poder ver esto. Y usan un pelo de ustedes, sacan un pelo, lo ponen delante del láser, van a ver que aparece muy fácil, lo van a ver. Esto. No hay ningún inconveniente, se ve. Bien, y Fraunhofer lo que hizo fue estudiar inicialmente este fenómeno y bueno, alejó la pantalla, la acercó y eso, y entonces la difracción se llama de Fraunhofer, ¿sí? O de campo lejano, porque esta distancia que usó para poder explicar las cosas y que le salgan bien, esta distancia es bastante más grande que esta abertura. En esa condición, la imagen en la pantalla es fácilmente relacionado con la geometría del problema, que es este ángulo en particular. Bien, vamos ahora a tratar de ver cómo se hace, ¿sí? Cómo Fraunhofer lo hizo. Una cosa que es interesante, ¿sí? Una cosa que es interesante. Bueno, acá está el esquema. Tengo el puntero láser, tengo la abertura. Vean que la abertura en este caso está puesta para arriba. Esta abertura tiene un ancho de la décima de milímetro. La pantalla tiene el orden del metro, la distancia entre la máscara y la pantalla es del orden metro. Pero vean que si la ranura está vertical, la difracción se va, digamos, la imagen que vamos a ver, donde ese centro intenso y los otros, los vamos a ver en la dirección perpendicular a ella. Lo mismo que ocurría en interferencia. Si tenemos una ranura así, vamos a ver la imagen a 90 grados, ¿sí? No sé si lo notan, esto por ejemplo es vertical y esto ¿Y va a por qué ser pasaba eso, horizontal. profe? No lo entendí. ¿Eh? ¿Por qué pasaba esto de lo tenemos vertical a la rendija, entonces queda... Ahora lo vas a ver porque cuando hagamos la cuenta te va a salir claro, Ok. ¿sí? Ah, es por esto, ¿sí? Pero simplemente les quiero contar que es lo que ocurre. Ahora cuando hagamos la cuenta se va a clarificar por qué, ¿sí? Bien, vamos entonces a pasar a la geometría básica. Y en realidad acá ya te vas a dar cuenta. Nosotros, para trabajar con la difracción de Fraunhofer, nosotros vamos a trabajar siempre con una misma geometría. Vamos a tener un frente de onda plano que incide simultáneamente sobre la máscara. ¿Ven que es paralelo? ¿Sí? Este es el frente de onda que incide sobre la máscara. La máscara es una pequeña abertura en el centro de ancho B. Esta perpendicular al frente de onda que pasa por el centro de la máscara es el eje óptico del sistema. La pantalla que puso Fraunhofer, ¿sí? Está perpendicular a ese eje óptico, a 90 grados. ¿Sí? Esto es 90 grados, perpendicular al eje óptico. Entonces, todo un punto cualquiera de la pantalla va a estar caracterizado por la distancia que une la intersección del eje óptico con la máscara, con el centro de la abertura, ¿sí? Con el punto de la pantalla. Todo va a depender de este ángulo, tita.
Lo vamos a escribir en función de este tita. Y vean que este tita está relacionado con la posición de la pantalla y con medio de esta tangente. ¿Sí? De la tangente. La condición de trabajar con difracción de Fraunhofer es decir, bueno, coloco la pantalla mucho más larga, grande que este B. ¿Sí? Esta distancia B. Bien. Y eso, porque uno puede poner la pantalla lejos, lejos, pero ¿saben qué? Cuando yo la pongo lejos, lejos, me cae la intensidad. ¿Sí? Cada vez veo menos. ¿Sí? Entonces, muchas veces, en vez de trabajar con esta geometría, trabajamos con esta otra geometría. En vez de poner la pantalla en muy lejos, usamos una lente convergente. Y va a funcionar exactamente lo mismo. Exactamente, va a ser lo mismo. ¿Sí? Lo único que hacer esto o hacer esto es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? La idea es que si esta está muy lejos, todos los rayos que salgan con este ángulo θ van a terminar en este punto en la pantalla. ¿Sí? Prácticamente, o sea, cuando yo tiro estos rayos, todos los rayos paralelos al eje θ van a impactar, ¿sí?, en una región. Pero si esto está muy, muy lejos, esta región es prácticamente, ¿sí?, el ancho de este, y yo dije que el ancho de este es muy chiquitito. ¿Sí? Así que, en esencia, estoy superponiendo todos los rayos de luz que salen en este ángulo θ en este punto de la pantalla. Pero claro, si yo lo hago eso, ¿se acuerdan que todos los rayos paralelos se juntan en el infinito, no? Estoy usando ese concepto. Bien, en vez de, para mejorar la intensidad en la pantalla, en vez de usar una pantalla muy lejana con baja intensidad, yo puedo acercar la pantalla, pero para eso tengo que superponer todos los rayos que salen paralelos. Y entonces, para eso puedo usar una lente convergente y colocar la pantalla a la distancia focal. Si es una lente delgada convergente, todos los rayos de luz que pasan por acá van a terminar, ¿sí? ¿Se acuerdan que el rayo que pasaba por el vértice de la lente no se desviaba, no? Entonces, un rayo paralelo a este que pasa por el vértice me marca el punto donde se van a juntar todos los rayos. Entonces, de esta manera yo estoy superponiendo todo, pero tengo mejor intensidad. Entonces, Fraunhofer lo presentó así, pero después cuando empezó a trabajar en esto, terminó haciendo esto. ¿Sí? Quiero que sepan que ya él lo hacía así. Usaba las lentes para mejorar el contraste y ver las imágenes mejor. Bien. En los dos casos, la imagen de difracción que vamos a tener es la de campo lejano. Pero bueno, esta es más fácil para poder entender qué es lo que ocurre, porque la superposición de todo esto, ¿sí?, va a dar un punto acá, lo que va a pasar acá, la imagen que yo voy a tener acá, va a ser la superposición de las ondas que provienen de los infinitos generadores, ¿sí?, que están acá en la ranura, que son coherentes, porque cada uno de los generadores está excitado por el frente de onda que llega acá. O sea que todos estos, ¿sí?, son coherentes. Todos estos generadores. Hay infinitos, porque hay infinitos puntos acá. Entonces yo voy a tener que hacer la superposición de infinitas fuentes, no dos, no tres, no cuatro, infinitas fuentes, ¿sí?, en este punto. Y entonces lo que va a pasar ahí va a depender de qué es lo que, las diferencias de caminos de estos rayos. Bien, ahora, vean el cambio de geometría por poner la lente, ¿sí? La tangente de θ ya no es I sobre D, sino va a ser I sobre F. ¿Está? Simplemente eso hay que tener en cuenta, que es lo que digamos que las cuentas van a cambiar un poquito, ¿sí? Ven que I sobre D, porque de la distancia, y ahora tengo una lente convergente. Entonces va a ser ligeramente distinta las cuentas. Vamos a tratar de ver qué es lo que pasa. Acá hice dos gráficos, miremos a la izquierda y miramos a la derecha. ¿Sí?
Todos los rayos que salgan con un cierto ángulo, ¿sí? Que es este ángulo θ, todos estos ángulos se van a superponer después de pasar por la lente en un punto. ¿Sí? Acá lo representé como para que lo pueda, en este punto I sobre la pantalla. Bien, obviamente lo que le pasa acá es la superposición de todos estos rayos. En realidad, mucho más que esto, porque yo apenas dibujé algunos nada más. Y esto va a depender de la diferencia de fase que tengan los rayos. Como todos fueron emitidos simultáneamente, la diferencia de fase se va a depender básicamente de la diferencia de caminos, ¿sí? De estos pequeños caminitos que están acá, de la diferencia entre ellos. La diferencia entre este y este, entre este y este, entre este y este. Y vean que, bueno, al ser un continuo, la diferencia es un continuo, pero hay una diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, yo acá voy a tener la superposición. Voy a tener, en algún momento, voy a tener una superposición, una diferencia de fase. Si tengo diferencia de fase cero, voy a tener una superposición coherente, voy a tener una interferencia constructiva de todas las fuentes, de esas infinitas fuentes. Si considero que esta diferencia de fase sea cero. ¿Está? Ahora, a medida que yo voy cambiando esta diferencia de fase, la voy aumentando y de ser cero, de ser una superposición constructiva, voy a poder llegar a una superposición destructiva. Si yo hago que me muevo sobre el eje óptico, voy cambiando este ángulo, esta diferencia de fase, esta distancia. Y al cambiar esta distancia, yo voy a encontrar alguna en la cual voy a tener una superposición nula, una interferencia destructiva entre todas las fuentes. Todas las infinitas fuentes van a sumar cero. Y eso es efectivamente lo que pasa. Miren, en esta foto, vean que vamos a tener en alguna zona vamos a tener una superposición, digamos, una interferencia constructiva, y en alguna, cuando nos movamos para arriba, vamos a tener una destructiva. Y después vamos a tener algo que se parece a algo, y después otra destructiva, y así. Esto es lo que vamos a ver. Ok. ¿Y eso cómo ocurre? Por superposición. ¿De quiénes? ¿De ranuras? No, de los infinitas fuentes que están acá. Eso es, ¿sí? De acuerdo al principio de Huygens, viene el frente onda y cada punto en la abertura se comporta como un emisor de onda secundaria. Y lo que veo acá es la superposición de estos infinitos emisores. Con lo cual, la cuenta es complicada. Pero podemos hacer algo. Vean qué pasa cuando estoy parado en el vértice. Cuando estoy parado en el vértice, ¿sí? Todos los rayos de luz, ¿sí?, que van a parar al vértice salen paralelos al vértice. Y vean que la diferencia de fase, esta diferencia de camino, ¿sí?, esta que estaba acá, para este caso vale cero. Por lo tanto, todos estos rayos avanzan y llegan simultáneamente al punto que es la intersección del eje óptico con la pantalla, simultáneamente con la misma fase. Por lo tanto, acá voy a tener siempre una superposición de valor máximo, o sea, voy a tener una interferencia constructiva de toda la fuente. Y entonces voy a tener un máximo de intensidad acá, en este punto. Y eso va a ser para el ángulo θ0. Ahora, si me voy para arriba, empiezo a mover, empiezo a tener una diferencia de camino. Entonces, lo que hice acá fue escribir, bueno, ¿qué pasa con esa interferencia de camino? Yo puedo pensar de cuándo la superposición es cero. ¿Sí? ¿Cuándo la superposición es cero? ¿Cuándo tengo interferencia destructiva? Y bueno, para poder pensar eso, pensemos en lo siguiente. Si consideramos todos estos rayos discretos, ¿sí? Entonces, acá consideré un rayo que ven, este sale del primer generador que está acá, este sale del generador del medio, este sale del generador que está en contacto con es el último generador que tomo acá, el límite, ¿sí? Después hay infinitos en el medio.
Pero vean lo siguiente. Si yo considero que la diferencia, ¿cuándo? Vamos a empezar. ¿Cuándo la diferencia de camino entre dos rayos me da una interferencia destructiva? Y cuando llegan, ¿sí?, al punto en cuestión, cuando los voy a sumar, ¿sí?, uno llega positivo y el otro llega negativo. Eso hace que si ustedes grafican un coseno, ¿sí?, ven que para que suba, para que pueda sumar otro coseno y que me dé 0, tengo que desplazarlo, el segundo coseno, más o menos media longitud de onda. ¿Tá? Si no, hagan lo siguiente, grafiquen la función coseno en función de x, ¿sí?, y después desplacen con otro color, desplacen esa función coseno media longitud de onda. Van a ver que está completamente invertida. Eso significa que cuando yo tengo un coseno y le sumo un coseno de k por x y le sumo coseno de k por x más lambda sobre 2, ¿sí?, los dos gráficos van a estar de forma tal de que su suma es 0 siempre. Bien, eso ocurre, ¿sí?, si yo consigo que ¿sí?, vean que si yo digo que, bueno, entre este y este hay lambda sobre 2, no hay forma de que me dé superposición 0 en este punto. Pero si pido que entre este y este que está en el medio, este y este que está en el medio, la diferencia de camino sea lambda sobre 2, la suma de este más este da 0. Eso significa que la suma de este más este también debería dar 0. La suma de este más este, es el tercero, ¿sí?, tercero con el tercero, también da 0. La del cuarto con el cuarto da 0. La del quinto con el quinto da 0. De forma tal de que vean que con esta condición, si esto es media longitud de onda, ¿sí?, la superposición de todo en este punto da 0. Y ahí tengo un mínimo, tengo 0 de intensidad. Bien, ¿cuándo se da eso? ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Bueno, esto ocurre cuando, vean, este ángulo θ es igual que este ángulo. Por lo tanto, esto es b sobre 2, este delta, y esto es θ, ¿sí? Delta es b sobre 2 por seno de θ. Y entonces, si esto, ¿sí?, vale lambda sobre 2, ¿sí?, la condición de que tengo un mínimo acá, ¿sí?, un 0, es que b por el seno de θ sea igual a la longitud de onda. Obviamente, una vez que tengo seno de θ, puedo ir acá y calcular cuál es la posición correcta. Ahí está. Pero ya encontramos un mínimo, ¿sí? El mínimo es cuando el seno de θ es lambda sobre b.